el título de hoy, me lo tuve que aprender porque es un poco largo, es así, dice, ¿cuál es la manera para estar en correcta relación con Dios? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero sé que muchas veces decimos que, bueno, que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios, pero ¿qué significa exactamente tener una relación con Dios? Y realmente, ¿cuál es la manera correcta de esa relación con Dios? Y vamos a leer el el versículo que está en Romanos 8, 14. No sé si lo tenemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los guiados por el Espíritu de Dios. Y a veces la gente cree que, bueno, yo tengo una relación con Dios, yo vengo al culto toda la semana, yo pongo mis diezmos, pero exactamente eso no significa tener una relación con Dios, porque el simple hecho de venir a la iglesia o escuchar la palabra por otros medios, ahora tenemos redes sociales, gracias a Dios, para escuchar esa palabra, pero eso no me convierte en un hijo de Dios. Dice que son aquellos que realmente son guiados por el Espíritu Santo. Todo lo demás, podríamos decir, son buenas intenciones, es una forma de vivir con principios buenos. Conozco gente que no son guiadas por el Espíritu de Dios, pero se aplican la palabra de Dios, se aplican esos principios y les funcionan, porque la palabra de Dios es como, lo comparo siempre con esa ley de gravedad, que aunque creas en ella, está allí, ¿verdad? Si yo salto, ¿qué pasa? ¿Qué? Me caigo, porque la ley de gravedad está allí. Así funciona la palabra de Dios. ¿O acaso Pablo se equivocó con una confirmación tan drástica? Porque Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede con todos los demás? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, es importante, sobre todo cuando son versículos con aclaraciones y declaraciones tan drásticas, estudiar el contexto en el cual se escribió para no hacernos un pretexto. ¿Qué es un pretexto? Cuando cojo un texto de la Biblia y lo saco de su contexto. Entonces me hago un pretexto para, digamos, aplicarlo en algo que yo quiero creer o quiero hacer, pero realmente no es algo que está escrito o con esa manera. Por ejemplo, si yo leyese solamente Mateo 27:5, sin conocer nada de la Biblia, y dice, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Si no conociéramos la Biblia, podríamos decir, mira, pues en la Biblia uno se puede suicidar, o no, porque ahí dice que se ahorcó. ¿Me está hablando Dios o no? Es un texto sacado fuera de su contexto, porque si yo estudio el Evangelio, sabemos que está hablando de Judas, quien vendió al Maestro, a Jesús, para que fuese crucificado, y luego no supo cómo rectificar, porque Judas, si hubiese pedido perdón, así como lo hizo Pedro, que también falló, hubiese sido simple, hubiese tenido otra vida, pero dice que Judas fue y se ahorcó. Entonces, esto es un ejemplo de un texto sacado de un contexto. Y el libro de Romanos, en el cual está escrito este versículo, se cree que fue escrito por Pablo en Corinto. Si nos leemos los escritos de Corinto, sabemos que era una iglesia repleta de dones, dice que tenían prácticamente todos los dones del Espíritu Santo, pero vivía una vida desordenada. Y yo me imagino a Pablo viendo en Corintios, como estaba viviendo la iglesia, Pablo había predicado, había levantado iglesias en muchos lugares, y Pablo decía, ¿pero esto qué es? Así no se vive la vida cristiana. Y les llamaba la atención, y yo me imagino a Pablo viendo Corintios diciendo, ¿y cómo estarán viviendo en Roma? Y me imagino escribiendo la carta hacia los romanos con ese pensamiento. Porque el libro de Romanos, que les invito a leerlo al completo, si quieres saber cuál es la manera correcta de tener una relación con Dios,
está allí, porque hoy solamente les voy a dar unas pinceladas. Y como les decía antes, una pregunta que yo sí me hago muchas veces. ¿Por qué? Si el Evangelio es sencillo, muchos no consiguen alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Hay unos libros que me encantan, que yo creo que ya se pueden conseguir fácilmente, se llaman Los Generales de Dios. Hay como 3 publicaciones y son de personas del siglo XVIII hasta nuestros días, que fueron personas, hombres y mujeres grandemente usados por Dios. Muchos se dejaron su vida para servir a Dios. Muchos vieron milagros y sanidades y grandezas de parte de Dios, pero otros no terminaron tan bien como se esperaba mejor de ellos. Porque creemos que, bueno, si ya conozco a Dios, conozco el camino, conozco la palabra, y nos fiamos de nosotros mismos. Pero dice que si yo me fío de lo que hay en mi propio corazón, no lo haga, porque dice que no es bueno, porque se queda al final en buenas intenciones. Y me pregunto, así como estos generales de Dios, como otras personas hoy en día, ¿qué les ha impedido alcanzar la meta con éxito? Porque aquí solamente estamos de paso, aquí estamos, como digo yo, de prestado. Nuestra vida, si a lo mejor puede parecer longeva, de 100 años, 120 años, dice que es un soplo delante de Dios. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No existe el tiempo como lo conocemos. Y Dios nos llamó como pastores de esta iglesia a formar adoradores en espíritu y en verdad. Y es una carga tan grande que no me permite ver la palabra con otra prisma, sino con esa, de que me empuja a empujarles a ustedes a vivir una vida cristiana más allá de una conformidad, más allá de bueno, acudo al culto, bueno, soy creyente, nos empuja a hacerles ver más allá de buenas intenciones o llenar un espacio de tiempo una vez por semana y con suerte 2. O sea, que tenemos culto martes y domingo y eso no es realmente el cristianismo. Queremos personas siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque los tales son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo? Como les dije, solo les voy a dar algunas pinceladas en Romanos, pero en primer lugar, Pablo habla acerca de la justificación por fe. Dice que por la fe se alcanza la salvación. Yo creo en Dios, lo confieso públicamente y dicen que nazco de nuevo, porque solamente es posible a través del nuevo nacimiento de mi espíritu. Yo soy cuerpo, soy alma y soy espíritu. No es algo que yo pueda provocar con mucho esfuerzo o intelecto. Por mucho que yo me esfuerce a ser una hija de Dios, no puede ser porque es un don dado por Dios. No es que Él escoge a gente específica, no. Es aquellos que abren su corazón y dicen, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, yo quiero nacer de nuevo. Esos son, porque dice así Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces los que llevan tiempito como que han escuchado, yo vivo por fe? Y se refieren a cosas materiales y les va mal. ¿Conocen a gente así? Porque usan este texto, no, porque más el justo por la fe vivirá, pero aquí Pablo está hablando de la salvación, está hablando de nuestra eternidad, de mi alma y dónde voy a terminar mi eternidad, o con Dios o fuera de Dios. Somos justificados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y todos aquellos que creen y confiesan, y no digo
esa fórmula famosa, no, haz conmigo la oración de fe. Es bueno usarla, yo no digo que no, pero va más allá de una fórmula y de decir, bueno, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Ay, qué bien, ya naciste de nuevo, ya eres cristiano. ¿Quién te ha dicho eso? Es un don dado por Dios que yo no lo sé. Yo puedo acompañarte a hacer una oración, de hablar con Dios. Te conozco el testimonio de un pastor antes de convertirse, entró a la cárcel y su oración de fe fue, Señor, si tú me sacas de esta, te voy a servir. Ya está, así de simple. Conocen el testimonio de mi marido, el pastor, fue haciendo la confirmación en la iglesia católica. Le dije, Señor, ¿hay algo más? Y él lloró. Eso es una oración de fe, de decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero nacer de nuevo. Y Él deposita en nosotros el Espíritu Santo. Como dije antes, cuando somos engendrados, estamos en el vientre de nuestra mamá, que nos están formando los huesitos, los músculos, el cuerpecito, también tenemos alma y también tenemos espíritu de hombre, espíritu humano. Y ese espíritu busca de dónde alimentarse. Por eso los niños son tan sensibles a las cosas espirituales. Es bueno cuando son pequeñitos enseñarles acerca del camino de Dios, porque dice, instruye al niño de pequeño y de mayor no se apartará de él. El que tú le enseñas, si le enseñas a ser un buen ladrón de mayor, ten por seguro que aprenderá a robar bien. Pero si le enseñas acerca de la palabra de Dios, de los principios, ¿qué va a suceder? Que ese espíritu se está alimentando. Eso sí, ese niño cuando crezca, a una edad determinada, tendrá que tomar su propia decisión y de decir, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Entonces ya se une el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Y dice que en ese momento somos nueva criatura. Aunque por fuera seguimos igual de arrugados, igual de viejitos, somos nueva criatura en el momento que nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Jesús dijo que era necesario. Entonces, vuelvo y repito, el simple hecho de que venga a la iglesia no me hace cristiano, ni mucho menos hijo o hija de Dios. Venimos a la iglesia para rendir culto a Dios, para recibir una palabra, para recibir instrucciones para la próxima semana o para el resto de mi vida de cómo debo vivir mi vida. No es para pasar un rato, no es un club social, aunque muchas veces se le parezca. Y no digo esto como algo malo, porque yo creo que es algo bueno, un lugar donde hacemos amigos, nos conocemos, que es bueno tener ese compañerismo, ¿verdad? Digo, oye, hay otras personas que viven la misma fe que yo, que van en la misma línea que yo. Creo que es algo bueno, pero no es el fin de las iglesias ni del culto. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Cuando somos formados, recibimos alma, espíritu y también recibimos los dones. La cuestión es que esos dones, cuando crecemos, si yo no entrego mi vida a Jesús, si yo no soy guiada por el Espíritu Santo, son dones que nos sirven para edificar la iglesia. Por eso mucha gente que se le ve con dones, se le ve con talento, hoy en día lo llamamos, sobre todo, vocación. Ay, esta persona tiene como vocación, ¿verdad? Cuando hablas con profesionales, uno ve a los que les gusta su trabajo o les gusta servir en todos los aspectos. Hay gente que yo digo tiene un don para limpiar, ven polvo donde yo no lo veo. Yo digo, y les encanta y les gusta, pero yo creo que son dones y talentos que Dios nos pone porque necesitamos de todo en el cuerpo. Y dice que esos dones deben ser usados para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo son usados para la edificación de la iglesia? Solamente si son guiados por el Espíritu Santo. En el momento del nuevo nacimiento que habla Jesús, Dios sopla vida en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay gente en la iglesia que nunca ha nacido de nuevo. Pero si yo nazco de nuevo y soy guiada por el Espíritu Santo, me empuja a ir a la iglesia. Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, yo estoy con Dios, yo oro en mi casa, yo busco allí. Y eso no es bíblico. Dios dijo a través de Pablo,
no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces no me puedo justificar de una manera u otra. O sea, que esté aquí no significa que lo sea, pero que lo esté fuera es mucho menos probable que lo seas todavía. Porque dice que el Espíritu pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora bien, nacemos de nuevo, somos nueva criatura, pero ¿qué sucede? Comienza una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu. Iba a decir mente, que también es la carne, es la mente. Ganaremos o perderemos esa batalla dependiendo de lo que tú más alimentes. Yo nazco de nuevo y como yo digo, tanto el Espíritu humano como el Espíritu Santo en nosotros pone el querer y el hacer. Por eso cuando recibimos a Jesús te entra esa hambre. Yo tengo ganas de leer la Biblia, tengo ganas, ¿verdad?, de venir a la iglesia. ¿Cuántos les ha pasado? Es el Espíritu Santo poniéndonos tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque yo soy nueva criatura, pero mi mente y mi antigua manera de vivir no cambia de la noche a la mañana. Esa batalla de la que yo digo, de la que tú tienes que alimentar el espíritu, hace que tú cambies tu forma de pensar, tu forma de actuar y de ver las cosas. Somos personas creadas por Dios con emociones, y qué buenas son las emociones. Si no, yo creo que seríamos robots. Pero estas emociones pueden ser engañosas y hacer que vivamos conforme nos sintamos. Lo que estoy hablando, nuevo nacimiento, el espíritu que nos pone el querer y el hacer, no tiene que ver con mis emociones. Hoy no sentía levantarme temprano para venir al culto. A mí me hubiese apetecido a lo mejor quedarme acostado un rato más, bueno, pero el Espíritu Santo en mí hace que yo venga con hambre y sed de lo que Él va a hacer hoy. Cada culto para mí es como algo nuevo. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a compartir hoy? ¿Qué vas a ministrar en este día? Entonces no es conforme nos sintamos. Y esto muchas veces provoca, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, que en lugar de alimentar nuestro espíritu, alimentamos nuestro ego, nuestro yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y desviamos el corazón desenfocándolo de Dios. Lo sacamos completamente. ¿Cómo es posible, si alguien conoce a Dios, desviarse? ¿Es posible? La Biblia está repleta de historias de personas que conocieron a Dios, que Dios tenía proyectos para ellos, tenía propósito para ellos, pero ellos se salieron completamente de Él. Y la palabra no nos lo cuenta como para entretenernos, nos lo cuenta para que le prestemos atención, de que también nos puede pasar. No me puedo fiar de mi propia prudencia. Tengo que fiarme de lo que Dios dice y lo que Él habla. En Romanos 1:21 dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. A veces leemos la Biblia y creemos que aquí Pablo está hablando a la gente del mundo, pero aquí Pablo le está hablando a los cristianos. Aquí Pablo le está hablando a gente que conoce, se supone que a Dios. Mi relación con Dios y profundizar en su palabra tiene que ser a diario y tiene que ser la brújula que guía mi vida. Pero no para llenar mi conocimiento intelectual, para conocer más de la Biblia, no, es para aplicarla en mi vida. Los fariseos en los tiempos de Jesús estaban llenos del conocimiento de la palabra. Se conocían la ley, bueno, mejor que nadie, pero tenían a Dios mismo delante de ellos y no lo reconocieron. ¿Hasta qué punto podemos cegarnos? Aún conociendo a Dios y su palabra. Pablo no solo advierte de ello en su carta a los romanos, sino también a la iglesia de Corinto y de Éfeso. ¿Qué pasa? ¿Que solo sucedía en la época de Pablo o sucederá esto también en la época de hoy?
Porque si Dios permitió que Pablo lo dejara escrito hasta nuestros días, vuelvo y repito, prestémosle atención. Si el nuevo nacimiento nos trae luz, nos abre el entendimiento y trae una nueva esperanza a mi vida, una nueva forma de vivir, de guiar mi vida, sucede todo lo contrario si yo entristezco al Espíritu Santo. A veces vivimos como si nada tuviera consecuencia y como si luego Dios nos va a arreglar todas las papeletas, como si todo vale y todo está bien. Yo conozco a Dios, Dios me ama, Dios me va a sacar de esta. Y es una actitud equivocada muchas veces, aún dentro de las iglesias. ¿Cómo se consigue esto? Solamente se consigue siendo coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Repito, coherente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. ¿A cuántos le ha pasado pensar una cosa y luego hacer otra completamente diferente? Me pasó a mí nada más, ¿no? Pero yo creo que realmente es porque muchos tienen miedo a descubrir realmente lo que hay en su interior. Yo lo llamo el hombre interno o la mujer interna. Yo a veces me miro al espejo y digo, bueno, Cristina, la de dentro, y yo te digo que lo que estás pensando no es bonito. Y me habla a mí mismo, a mi yo interior. Y creo que el último confinamiento hizo estragos en la mente de muchos, porque mucha gente anda entretenida en muchas cosas, en actividades, en vida social, en el trabajo. Y cuando llegó el confinamiento, que de repente se paró el mundo, ¿qué pasó? Se encontraron confinados en la casa, quizás solos con su familia, pero ¿qué pasó? Se encontraron consigo mismos. Aún los cristianos que no supieron aprovechar el tiempo con su relación con Dios. Lo fácil es tapar esas áreas de nuestro corazón sin dejarlas descubrir ni siquiera por el Espíritu Santo. No es porque Espíritu Santo tiene que descubrirlo porque no se sabe, no. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. La cuestión es, ¿sabemos nosotros lo que hay en nosotros? Entonces muchas veces permite circunstancias en nuestra vida para que tú descubras lo que hay dentro de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos da miedo. ¿No les ha pasado a veces abrir la tapa de la papelera, tirar algo y de repente sale un olor que dice, uy, ¿qué hay aquí? Y lo tapamos rápido. Yo lo tapo rapidito porque digo, esto huele a muerto. Así somos nosotros con nuestro interior. Dios permite una circunstancia para que salga a la luz lo que hay dentro de ti, para que tú lo veas, no para avergonzarte, no para que hacerte sentir mal, no, para que seas consciente de lo que hay en tu corazón y se lo entregas a Dios y le reconozcas la necesidad, Señor, te necesito en esta área de mi vida. Pero muchas veces lo tapamos y no dejamos que ni siquiera el Espíritu Santo actúe en esas áreas. Nos asustan los resultados. ¿Por qué? Porque como decía antes, nuestra vieja naturaleza, antes de que yo naciera de nuevo en el Espíritu, tenía el control de mi vida. Yo controlaba mis pensamientos, pensaba lo que me daba la real gana, ¿o no? Actuaba como me daba la real gana. Controlaba mi vida, era mi vida, mis pensamientos, mis decisiones. Pero ahora hay que entregarse al Espíritu Santo. Ahora tengo un Espíritu Santo que me dice, lo que estás pensando no está bien. Ay, otra vez. Mira por el camino que vas, no te va a ir bien. Cállate. No solo decimos, pero lo pensamos. Callamos la voz. Tenemos miedo a perder nuestra independencia, el control de nuestra vida. A lo mejor conlleva rectificar y te hacemos quedar mal con otra persona y te aterroriza mejor. Te da miedo las consecuencias. Dios amor te dice, tienes que rectificar esto en tu vida, tienes que sacar a esta persona de tu vida, o tienes que cambiar de trabajo, o quedarte donde estás, o tienes que cambiar de casa, y te da miedo, porque no terminamos de confiar en Dios.
Un día, hace muchísimos años, una pareja, me acuerdo que se iba a mudar de vivienda, de casa, y le dije, Dios les dice, en primer lugar, arreglen sus vidas delante de Dios, y en segundo lugar, esta mudanza les va a traer consecuencias porque no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Les pasó de todo. Y cuando les digo de todo, de todo. Y no era porque les deseara cosas malas, sino que Dios les está diciendo, quédense quietos, no se muevan, yo voy a actuar. Pero como salimos corriendo a arreglar nuestra vida, a tomar control de mi vida, en lugar de dejárselo a Dios y hacer y actuar lo que Dios me está pidiendo, es en el fondo el ego, el yo. ¿Por qué te importa más esa persona? ¿Te importa quizás más ese trabajo? ¿Te importa quizás más lo que puedan pensar o decir de ti en lugar de Dios mismo? Amar a Dios por encima de todo significa morir a ti mismo y a tu voluntad. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Debemos prestar atención a nuestro yo interior. ¿Por qué? Conforme yo pienso, soy. Pero a veces andamos ocultos o bien por miedo y montamos como una fachada exterior que quizás es preciosa a la vista de los demás, pero que no te permite ser tú mismo. Porque a veces el ser como Dios nos creó, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestros dones, quizás haga que no seas tan aceptable socialmente. Y dice, bueno, es que me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar solo. Y eso es mentira. Yo siempre digo, Dios, los planes de Dios siempre, siempre son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios acerca de tu vida siempre van a ser mejores. Dios no lo hace para fastidiarte la vida. Quiere lo mejor para ti. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Levantamos esa fachada, hace a veces que incluso desaparezcamos y nos convertimos en otras personas que lejos de agradar a Dios, nos hace vivir una vida fuera de su propósito. Bueno, es que ya, mira, metí la pata tan a fondo que ya, total, ya sigo así, ya, ¿qué más da cambiarlo? Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que rectificar es de sabio. Cuando tengas clara cuál es tu entidad en Cristo, que hay un propósito en tu vida, se produce la alabanza y adoración con una melodía perfecta en tu vida. No sé si alguna vez han podido escuchar una orquesta, pero verdad, una orquesta que bonito suena cuando todo suena con una melodía, todo al unísono, ¿no? De que todo tiene como una armonía. Pero imagínense, mira la orquesta, a uno se le rompe la cuerda, el otro desafina, pues eso sucede a veces en nuestra vida. En sí, dentro de nosotros yo creo que somos a veces esa orquesta. Pensamos diferente, actuamos de una manera y hacemos otra cosa diferente. Jesús dice, Padre, porque tú y yo somos uno. Y para poder ser uno nosotros con Dios, primeramente tengo que ser yo uno en mí misma. Entonces soy nueva criatura en mi espíritu. Tengo una batalla con lo que quiere a veces mi carne, con lo que quiere el Espíritu Santo en mí, y tengo que vencer esa batalla. Dios no nos pone imposibilidades. Y ahí es donde muchas veces perdemos esa batalla, dejando de alcanzar el propósito de Dios. Otro punto importante de una relación de una manera correcta es morir todos los días al pecado y a uno mismo. Y podríamos pensar, ay, qué aburrido esa vida cristiana, no. Como yo decía, Dios quiere que tú seas creativo, que tú seas tú mismo, que tú seas tú. Que no seas lo que los demás quieren de ti. Que no seas lo que los demás piden que seas o les dé.
Los que sufren mucho de esto también son sobre todo los artistas, porque tienen que a veces como que mantener una fachada que no son ellos, porque la canción del verano o la canción del momento, y yo creo que muchos aún cantan cosas que ni creen ellas, ni la están viviendo. A veces hasta me río cuando veo esos vídeos de con los cuerpazos y pedazos, fiestas y que no sé qué. Dije, sí, anda, eso te lo creíste tú que lo estás viviendo. Porque son momentos de la vida. No te digo que no, a lo mejor los viven, pero son momentos y quieren vender ese producto como si eso fuera el gozo, la alegría y felicidad. Y no lo es. Porque son vidas vacías y con mucha soledad que se mueve detrás de eso. Romanos 6, del 2 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuán importante es esta declaración de quién somos esclavos, ¿del pecado o de Dios? A veces suena como feo, ay no, esclavo, yo no soy, bueno, pues cámbialo por siervo. Soy un siervo, soy una sierva de Dios, pero el esclavo que hacía lo que le mandaba al amo. ¿Quiénes somos nosotros? Mi cuerpo ya no me pertenece. ¿Qué hago yo? Lo que me dice el Padre. Mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él. Quiero ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con una persona que nunca ha conocido a Dios? Vive en pecado, se muere estando en pecado. ¿Qué sucederá? Que tendrá una eternidad lejos de Dios y pagará por su pecado y ya está, ¿verdad? El pecado es la transgresión de los preceptos de Dios que nos alejan o me apartan de Dios. Eso es el pecado. Ahora bien, ¿qué sucede con una persona que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador? Yo nací de nuevo, tengo conocimiento del Espíritu Santo, que soy templo del Espíritu Santo, tengo conocimiento de la palabra, pero aún así yo decido pecar. Es un instrumento de iniquidad. La iniquidad, según la Real Academia Española, significa maldad, injusticia grande. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, es que cuando a lo mejor personas matan a multitudes, ¿verdad que decimos una persona mala, verdad? Que hay maldad. Pero realmente creo que la maldad de este mundo se produce en que cuando los que deben hacer el bien, los que debemos ser luz, no lo hacen. Porque los que tienen que estar alumbrando están produciendo oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. La palabra hace una diferencia bien clara entre pecado, iniquidad y transgresión. Éxodo 20:5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:6-7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como les decía, hay una diferencia entre el que está en pecado, el que no conoce a Dios, al que conociendo a Dios transgrede los principios. Dice Pablo, te conviertes en instrumento de iniquidad, que es lo único que dice, que es castigado por Dios hasta tercera y cuarta generación. Pero lo bueno es que dice que los que siguen el camino de Dios, los que son hallados con
justificadas delante de Él, recibirán la bendición hasta 1000 generaciones. ¿Qué quiere? ¿Iniquidad hasta tercera, cuarta generación o la bendición hasta 1000? Está en nosotros. Lo bueno que hay perdón para ambas cosas. La sangre de Jesús puede hacer que hoy tu futuro cambie. La sangre de Jesús puede hacer que hoy no dejes que el pecado gobierne tu vida, porque te vuelves esclavo de él. Y Jesús vino a traernos libertad y vida en abundancia. Muchas veces no nos funciona la palabra de Dios porque nosotros mismos la estamos impidiendo, porque no estamos viviendo la guianza del Espíritu Santo. Y esto no solamente es para ti, sino para la generación venidera. Esto nos afecta a todos. Todo lo que yo hago o deje de hacer afecta a mis generaciones venideras y a los que le rodean. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El pecado algunas veces es fácil identificarlo y de ahí viene la importancia de mi relación con Dios, porque hay otros pecados que a lo mejor no son tan fácilmente identificados, como por ejemplo el orgullo, la soberbia, malos pensamientos, porque nuestra mente vuela. Ayer yo dije, yo creo que mi mente nunca deja de trabajar, a veces para bien y a veces no tan bien. A veces yo misma me tengo que decir: para ya, Cristina, para, porque pensamiento no va a producir fruto, porque dice que pensemos en lo bueno, en lo que edifica, no en lo que estemos viendo. ¿Y por qué sucede esto? Entonces tengo que dejar de pensar. No, Dios nos dio cerebro, a unos más, a otros menos. Vamos a dejarlo ahí, pero nos creó para, por ejemplo, identificar si estamos en peligro. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en un banco, entra uno con pasamontañas, todo tapado y con una pistola en la mano. ¿Tú qué haces? No conozco a la persona, pero en ese momento yo lo juzgo y digo: está robando el banco, y me escondo o salgo corriendo. Entonces, ay no, es que yo no puedo juzgar a la persona. Voy a darle un abrazo y decirle que Dios te bendiga. ¿Hacemos eso? Pero la palabra dice: no juzguéis. Son textos sacados fuera de contexto. No, Dios nos dio eso para identificar si estamos en peligro o si estamos en la situación buena. La cuestión es: ¿qué hago después con ese pensamiento? Imagínense la misma situación en el banco, vienen y roban, yo salgo corriendo, me escapo, gloria a Dios, pero luego puedo pensar: ese es un sinvergüenza, ese es un no sé qué, y a eso es donde yo tengo que cortar, porque ahí así estoy juzgando a la persona. Porque yo no sé por qué estará robando, no justifico eso, ni mucho menos, pero ¿de qué alimento mi mente? ¿Cómo identifico las personas? Sobre todo las personas que tienen el don de discernimiento. A veces uno discierne lo que hay en otra persona, pero eso no me da la autorización para juzgarla. ¿Me explico? Si Dios me da ese don y yo discierno lo que hay en esa persona, es para que yo identifique un posible peligro o algo que vaya a suceder. A veces yo le digo: Damián, cuidado con esa persona porque no me da paz. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando la vea no la saludo, lo bloqueo de todo el mundo. No, tengo que amarlos, tengo que honrarlos, eso sí, con cuidado, porque ya Dios me ha dicho: oye, ten cuidado con esa persona, y no siempre te identifica el por qué o para qué. Entonces, pensamientos están. Incluso vi una vez un documental que me gustó mucho de cómo juzgamos a la gente por su ropa sin querer. Si yo les pongo en una fila a alguien con un uniforme, con una fregona y en eso, tu mente dice: ay, esta persona trabaja en limpieza. Si ve a alguien a lo mejor enchaquetado con una corbata, dice: ay, pues esta mujer es abogado, notario, trabaja en banco. Pero no es que esté juzgando a esa persona, es conceptos que tenemos en nuestra mente. Ahora la cuestión es: ¿qué hago con eso?
trato mejor al que está enchaquetado, al que está con la fregona, ahí es donde entra el tema del juicio. ¿Ok? ¿Ok? La manera para estar en una correcta relación con Dios es ocuparme de que su palabra se vuelva real en mi vida. No de una manera religiosa, aprendiéndome los versículos, las promesas. Bueno, está bien hasta cierto punto, pero la palabra tiene que sellar mi corazón en cada respiro. Yo no me sé la mitad de la Biblia, yo la leo a diario, la escudriño, me pregunto lo primero, ¿me estoy aplicando esto en mi vida? A veces descubro cosas, digo, ay, esto no se está dando en mi vida, y lo busco y pregunto a Dios. Y Dios te contesta. Ser guiados por el Espíritu Santo es un proceso de dentro hacia afuera. Poco a poco se van a ver el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Es como el embarazo. Al principio nadie lo sabe ni se ve, pero que poco a poco se va viendo, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en lo espiritual. Mi relación con Dios, si yo sé que la estoy viviendo de una manera correcta, es que se están dando esos frutos en mi vida. No de una manera perfecta o de la noche a la mañana, no. Yo ya soy nueva criatura. Eso me tiene que quedar claro en el momento que yo nazca de nuevo. Pero luego tiene que darse todo lo más. Lo que tiene que dar a luz lo que Dios ha puesto en ti. Ahora, tú no la abortes. Porque muchas veces abortamos la misión y el propósito de Dios en mi vida. Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién va a dar testimonio de que somos hijos de Dios? ¿El pastor? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros? No, ¿verdad? Dice que es el mismo espíritu en nosotros. Lo que otros llaman a lo mejor conciencia, esa vocecita que te dice, mira qué estás pensando, mira cómo estás actuando, mira lo que estás haciendo. Es el Espíritu Santo que quiere que lleguemos a buen puerto.